Buenas tardes a toda nuestra audiencia de la 103.1 FM. Estamos en esta tarde nuevamente con mi hermana Mina Cecilia Valladares de Colindres y queremos pues darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde. Ha sido un tiempo hermoso el que pasamos el martes pasado y hoy queremos compartir la segunda parte de ese programa en el que estuvimos. Así que nuevamente le pediría a Mina que se presente, ¿verdad? Que nos pueda contar un poco y tal vez podemos hablar un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Así es, bueno, como para las que no nos escucharon quizá la semana pasada, mi nombre es Mina Cecilia Valladares de Colindres, ¿verdad? Estoy casada, soy mamá de 2 hijas y un hijo. Y hemos estado compartiendo acerca de la vestimenta de una mujer cristiana, pero no de la vestimenta exterior, del vestido que llevamos puesto por encima, sino de esa vestimenta interior que cada mujer, como hija de Dios, debe llevar, ¿verdad? Así es. Cada día al levantarnos, nos vestimos con esa vestimenta, salimos a la calle con ella, así como no vamos a salir desnudas sin ropa, ¿verdad? De esta que andamos encima, no vamos a salir tampoco sin vestirnos esa ropa tan importante que es la espiritual, ¿verdad? Exactamente, y la semana pasada pues hablábamos acerca de que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha vestido con vestiduras de salvación. También hablábamos de que nos ha vestido con un manto de justicia, que nos ha traído también, ¿verdad? Vestiduras de alabanza, ¿verdad? Y también alegría, gozo. Eso ha venido de parte del Señor. Y hablábamos de algunas palabras que se nos fueron dadas en el Antiguo Testamento. Y qué importante es saber que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está todo este tema vinculado, ¿verdad? Para que nosotras podamos vestirnos como Dios quiere. Como decía en este caso Mina, que podamos vestirnos como mujeres cristianas. Hace unos minutos incluso hablaba con algunas de las muchachas y me decía que cómo se mira esta ropa así ahora, cómo ha cambiado la moda, ¿verdad? Después de ser algo muy estilizado, ahora es algo muy relajado, aún lo formal se puede usar con tenis y todo eso, ¿verdad? Y a veces para algunos pues pudiese parecer un poco descoordinado, para otros pudiese parecer a la moda, pero en realidad cuando hablamos de la palabra y de la vestimenta interior, pues está clara la palabra y no vamos a salir como con un calcetín azul y uno rojo, ¿verdad? Una falda amarilla y una camisa, qué sé yo, ¿verdad? Anaranjada, ¿verdad? Hablando en ese sentido de la palabra, ¿cómo nos indica? Nos vamos a ir en esta ocasión al Nuevo Testamento para ver también qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de cómo debe ser nuestra vestidura. Y como Mina nos hablaba, ¿verdad? Creo que vamos a evitar a toda costa salir vestidos de cierta manera. Sí. A mí me da risa alguien que es muy cercano y a veces hay algo muy sencillo que hacer, pero esa persona no sale si no se cambia, si no se pone zapatos, si no se arregla bien. Y yo digo, pero si baja la vuelta, pero no puede, ¿verdad? Entonces yo me río, pero creo que de esa manera debemos procurar siempre vestirnos en el Señor como mujeres que le agradan a Él. Y para comenzar, tenemos la primera prenda que habla el Nuevo Testamento, y es que nos habla acerca de que debemos vestirnos de humildad, ¿verdad? Qué palabra tan bonita, tan bonita, tan pequeña, pero al mismo tiempo que requiere algo muy, muy grande, ¿verdad? Y en este caso, la primera carta de Pedro, en primera carta de Pedro 5:5 dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hablamos de la humildad y es algo muy, muy importante en medio de los creyentes. ¿Qué podemos decir, Mina? Pues ciertamente
es una de las principales cosas de un creyente. Porque cuando nosotros no tenemos humildad, no podemos reconocer ni siquiera a Dios como mayor que nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Porque la soberbia impide que nosotros podamos reconocer que hay alguien que es mayor que nosotros. Entonces, la humildad es tan importante como esto, ¿verdad? Y tiene que ver con la forma en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos, por ende, en cómo percibimos a los demás y a Dios también. Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, hay mucha gente, por ejemplo, que equivoca esto de la humildad y piensa que tener una falsa modestia es ser humilde, pero no es así, ¿verdad? La humildad tiene más que ver con reconocer nosotros que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene del Señor. Amén. ¿Verdad? Que no somos mayores que nadie. Exactamente. Y ahí, ¿verdad? Podríamos pues ir a esta parte que nos habla acerca de la palabra griega que significa, humildad viene de la palabra griega que significa humildad mental, que tiene que ver con lo que Mina nos acaba de mencionar. Tiene que ver con la forma en la que yo pienso de mí misma, pienso de los demás, pienso de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante para todos. Entonces, en realidad, dice que todo eso es el fruto de la forma en que pensamos acerca de Dios. O sea, cuando yo entiendo, ¿verdad? Como decía Mina, mi situación, mi pecado de donde Cristo me sacó, cuando yo puedo entender el sacrificio que hizo por mí, la grandeza de su amor, como dice Efesios, ¿verdad? Cuando podemos comprender esa magnitud de ese amor que nos ha dado, o al menos ver eso que Él ha hecho por nosotros, es cuando entonces nosotros podemos apreciar, dar el lugar a los demás como el que Dios dice, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios también que no nos creamos más que ninguno, sino más bien que estimemos a los demás como superiores a nosotros. ¿Qué concepto tal vez tan contrario al que el mundo tiene? Porque en la actualidad creo que ni las amigas que nos están escuchando, ni Mina me deja mentir, que es muy dado esto de la buena autoestima, ¿verdad? Que ocupamos una buena autoestima. Y yo en algún momento estuve pensando esa parte e incluso pensé que yo tenía muy baja autoestima, ¿verdad? Pero en realidad me di cuenta que no, todo lo contrario. Lo que tenemos a veces es una alta autoestima y una falsa percepción de humildad en realidad, ¿verdad? Porque cuando tal vez estamos enfocados en nuestros derechos, en lo que queremos, en lo que no debieron hacerme, en esto, en lo otro, realmente no estamos siendo humildes, estamos haciendo todo lo contrario, estamos siendo soberbios, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde el Señor también puede como descubrirnos cómo estoy yo valorando a mi esposo, por ejemplo, que es la persona más cercana que tengo, como superior a mí, o siempre pienso que yo siempre estoy por encima de él, o yo siempre pienso mejor que él, o yo soy más rápida que él, o yo soy más astuta que él, o yo veo todo mejor que él, ¿verdad? ¿Cómo estoy pensando acerca de mi esposo? ¿Cómo estoy pensando acerca de mi encargado de grupo, de mi autoridad, de mis padres, ¿verdad? ¿Cómo estoy pensando acerca de mis padres como personas que han recorrido un camino y tienen sabiduría, o como personas a las cuales ya no quiero escuchar porque no saben? Hablando de aquellos o de aquellas hermanas que están todavía solteras, sujetas a sus padres primero que a su esposo, ¿verdad? Entonces, es importante esto que Mina nos decía, porque la humildad no tiene que ver con mostrarme tampoco con una vestimenta así como, ¿verdad? No tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que estoy yo portando, o cómo vivo, o qué como, ¿verdad? En qué institución estoy. No, tiene que ver con este punto exacto de cómo estimo a mi hermano y cómo también me puedo ver yo delante del Señor, y cómo yo también puedo dejar que sea el Señor quien esté delante de mí. Porque en este caso de la autoestima,
ese es el punto, ¿verdad? Que se está mucho estimulando a que usted tiene que, ¿verdad? Que nadie lo aplaste, que nadie esté por encima, que nadie, Y ¿verdad? esta es la visión del mundo. Esa es la visión del mundo, sí. Sí, Ujú. porque la visión del Señor es que nosotros pongamos a los demás por encima de nosotros. Ujú. Y si cada quien hiciera esto y pensara en el bien del otro antes que en el propio, viviríamos mucho mejor. Porque no viviríamos esa carrera, esa pelea que tenemos siempre, ¿verdad? Exactamente. Eso sería lo adecuado. Es más, es el formato o es el modelo a seguir. Y Jesús dijo, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nuestro principal ejemplo y modelo a seguir es Jesucristo. Y debemos nosotros vestirnos de humildad. Y a veces podríamos ser humildes con aquellos que están afuera, porque tenemos que dar, ¿verdad? O aparentar ser humildes con aquellos que están afuera. Pero es determinante esta parte para vivir en el hogar, ¿verdad? Para estar con nuestros hijos, para estar con nuestros suegros, con nuestro esposo. O sea, es un elemento importante como creyentes. O sea, algo que no puede faltar en nuestra vestimenta interior. ¿Verdad, Mina? Cierto, y fíjese que hay un detalle bien importante que usted dijo con respecto a los padres. Uh-huh. Y es importante que nosotros, porque cuando pensamos que cuando crecemos ya la opinión de nuestros padres no es válida, muchas veces lo pensamos. Y entonces cuando nuestros hijos ven que nosotros nos portamos arrogantemente con nuestros padres, ellos aprenden a ser así también, y con nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante es darle honra a los mayores, como dice el versículo en Pedro, ¿verdad? Que los jóvenes le den honra a los mayores, ¿verdad? Así lo leíamos, ¿verdad? Sí. Sí. Es importante respetarlos. Exactamente. Y es que, ¿verdad? Nosotros vamos o nuestros hijos más bien van a hacer aquello que vean que nosotros estamos haciendo. Entonces, a veces reclamamos que nuestros hijos no tienen ciertas cosas, pero no nos damos cuenta que la fuente de enseñanza en ese sentido somos nosotros mismos, ¿verdad? Yo hablaba con una amiga y le decía, he visto cosas en mis hijos que yo pensé que no se me notaban, ¿verdad? Incluso temores, incluso ciertos pensamientos que yo nunca los he dicho, pero afloran en la vida de ellos, ¿verdad? Y es que son tan perceptivos ellos, ¿verdad? Que no necesitan que uno lo diga, ellos lo entienden, ¿verdad? Ellos lo entienden. Y entonces, como un plus le diré que como los hijos, el Señor los usa para hacernos ver aquellas cosas que a Él no le agradan de nosotros. Exacto. Y entonces a nosotros nos chocan y vemos que tenemos que cambiar. Así es. Y eso creo que solo pasa, Mina, cuando somos humildes, ¿verdad? Exacto. Porque si somos soberbios, todo lo que vamos a ver en ese hijo es como una espina en el zapato, ¿verdad? Es como una piedra en el zapato. Y por eso vemos a muchos padres incluso rechazando a aquellos hijos que son tan parecidos a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de reconocer que hay algo que Dios quiere tratar en uno, entonces empezamos a chocar con ¿verdad? A chocar con este hijo. Entonces sí es importante que podamos orar al Señor, ya que solo Él puede producir esta parte en nosotros y que podamos despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda arrogancia, de todo concepto por encima. Y que podamos ser realmente sinceras, porque a veces podemos engañarnos bien fácil y decir, no, si yo soy humilde, pero cuando a la luz de la palabra nos vemos, decimos, no, soy pero soberbia, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde Dios puede empezar o quiere empezar a hacer algo en nuestro ser interior. Amén. Amén. Otro punto importante que nos habla también el Nuevo Testamento es la belleza interior de un espíritu tierno y sereno. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Sí, porque tampoco está de moda. No. Ser tierno y sereno no está de moda, ¿verdad? No. Sí, ahora lo que usted más mira, digamos, yo me he puesto, a veces veo los estados de la gente y
Y es una peleadera con el mundo, con quien lo agarre ahí, ¿verdad? Sí. Y el Señor no nos enseña eso. O sea, Él quiere que nosotros, dice, que nuestro vestido sea el interno, en la versión que tenemos nosotros aquí en la del 60 dice, un espíritu apacible, dice, ¿verdad? Sí. Y que nos vistamos dice, de humildad, de un espíritu apacible que es de gran estima, dice, a los ojos del Señor. Y la versión que tengo dice, deja que tu adorno, tus vestiduras, tus joyas, sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de los ojos de Dios. Entonces, como decía Mina, ¿cuál es la moda? Es defender tus derechos, es pelear, es salir a la calle, es ondear las banderas, ¿verdad? Es esa parte que tiene que ver con la mujer, ¿vale? Sobre todo, lo vemos en anuncios en los anuncios de la televisión, lo vemos en las películas. Ahora los héroes ya no son los varones, los héroes, las heroínas son las mujeres, ¿verdad? Fíjese y que hay una cuestión ahí. También por esto están fracasando muchas veces los matrimonios, porque llegamos con ese espíritu de como a la defensiva. No somos apacibles ya. No. No llegamos con un espíritu de querer llevar la fiesta en paz, sino que por cualquier cosita. Como leones. Como leones rugientes. Sí, y creo que ese punto que ha mencionado Mina, debemos tomarlo en cuenta. Y yo creo que cada una nos podemos evaluar en nuestra casa. ¿Cómo estoy siendo? ¿Tengo un espíritu sereno y apacible? ¿Tengo un espíritu manso? ¿Verdad? ¿Soy una persona que concilia? ¿Soy una persona que puede, tal vez con palabras suaves, como dice Proverbios, calmar la ira del otro? ¿O soy una persona que más bien hace todo lo contrario? ¿Verdad? La que trae el pleito, la que trae la división, la que trae la contienda, la que trae el chisme, la que trae, ¿verdad? La inconformidad con esto o con lo otro. Muchas veces queremos, como en el Señor, llevarnos bien con toda la familia, ¿verdad? Como decir así, los allegados, pero también en medio hay cosas, ¿verdad? Hay chisme, hay malicia, hay cosas así. Entonces, ¿será que realmente nos estamos vistiendo de un espíritu tierno y sereno, de un espíritu apacible? Es algo que es una característica en nuestra vida cristiana, porque a veces somos muy buenas haciendo muchas cosas y eso no es malo, pero en realidad el Señor nos pide esta parte, ¿verdad? Que de lo que está dentro de mi corazón brote lo que se ve por fuera, ¿verdad? No al contrario, o sea, no es lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda vestir o como yo me pueda ver físicamente lo que hace la diferencia. La diferencia la hace cómo yo estoy siendo en mi corazón. Entonces, qué bonito es llegar a la casa de una persona con estas características, como amiga, como buscando un consejo, como buscando un refugio. Qué lindo sería encontrarnos personas que con este espíritu apacible y manso, sereno, puedan traer también paz, ¿verdad? Y consejo sabio para nosotras. Hablando de, como dice la palabra en Timoteo, que las más grandes, pues, aconsejemos a las más pequeñas y así. Entonces, qué hermoso va a ser, hermanas, que podamos nosotros vestirnos también de un espíritu tierno y apacible, de un espíritu sereno, ¿verdad? Y dócil, ¿verdad? Que podamos ser mujeres que nos distingamos del mundo, mujeres que nos distingamos de lo que está pasando fuera. Y aún las que tal vez sus esposos no son creyentes, la palabra también les manda a la misma situación, a la misma característica o a tomar la misma vestidura, ¿verdad? No hay diferencia. No se trata de que su esposo es cristiano, entonces usted ocupa esta vestidura. Y si su esposo no es cristiano, entonces ocupa una armadura más bien, ¿verdad? Aunque ocupamos la armadura, también es importante esto en nuestro corazón, entendiendo que esos hombres van a ser ganadas sus almas sin palabra, dice la Biblia, ¿verdad?
y que nosotras vamos a ser usadas para ganar el alma de ese esposo, en el caso que nos esté escuchando algún varón, de esa esposa, ¿verdad? Pero sí va a ser importante evaluar cómo está esta parte en mí. ¿Estoy siendo así o estoy siendo todo lo contrario? ¿Qué sería lo contrario a sereno y tierno? Sería quizá hostil, ¿verdad? Y rencilloso. Y dice la palabra en Proverbios que es mejor vivir en un rincón de un terrado, dice, Sí. que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa, dice, ¿verdad? Nos da duro Proverbios. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque el Señor, mire, la palabra la inspiró el Señor. Amén. Y Él sabe el carácter que puso en las mujeres. Y por algo también lo puso. Por algo. Sí. Por algo. Pero también nos llama a ser sabia, ¿verdad? Uh-huh. Con respecto a lo que decía de si el esposo es cristiano o si no es cristiano, yo creo que más bien la mansedumbre más se debería de notar cuando el esposo no es cristiano. Exacto. Para ser ganado, pues, porque como dice la palabra, que pueda ser ganado con nuestro comportamiento, ¿verdad? Con nuestro testimonio. Porque a veces nosotras somos cristianas y tal vez el esposo no, pero no tiene ganas de ser cristiano tampoco, por lo que ve en la mujer cristiana, ¿verdad? Entonces, que nosotras sepamos qué hablar, ¿verdad? Incluso qué hablar de lo que vemos en la iglesia, porque a veces llegamos criticando y tal vez el esposo no es cristiano, y cuando oye eso, menos para que le den ganas, menos, sí. ¿verdad? Y algo que la mujer en este caso pues debe también saber es que debemos saber es que cuando tenemos también un espíritu manso, tierno, sereno, apacible, somos capaces también de entender que aún en medio de las dificultades, aún en medio de algunos tratos incorrectos de alguien, sí, aún en medio de la calumnia, aún en medio de la cosa que se levantó y que no fue real, Dios tiene algo para nosotros ahí, Dios tiene un trato para nosotros, Dios usa eso también para purificarnos, para santificarnos, sí, para darnos la oportunidad de responder como mujeres cristianas, ¿verdad? Como se debe. Y algo que me asombraba al estudiar esta parte es que dice, usted va a poder aceptar eso como algo que Dios ha permitido y va a poder con mansedumbre, ¿verdad? Estar tranquila sabiendo que Dios va a hacer algo en medio de ese tiempo, en medio de ese proceso. Y yo decía, cuán difícil es ver estas cosas así, ¿verdad? Y al menos en lo que me ha pasado anteriormente, yo digo, ay Señor, ¿verdad? No he tenido espíritu apacible, no he tenido un tierno espíritu, ¿verdad? Todo lo contrario, pero es esto lo que necesitamos en estos momentos cuando somos probados. Sí, es la paz. No, fíjese que dice la palabra que debemos mantener la paz, ¿verdad? Y cuando somos así un poco que con nada nos enojamos, el Señor nos prueba más en esa área. Sí, porque yo así he sido y me salen unas cosas y entonces me tengo que detener así, ¿verdad? Y el Señor me está probando, o sea, lo que Él quiere es que yo aprenda a ser pacífica, ¿verdad? Y cuando nosotros no aprendemos, es más duro, porque hasta que aprendemos, entonces nos está pasando y pasando las cosas hasta que llegamos a aprender. El Señor nos quiere entrenar, y si no nos dejamos entrenar, es peor para nosotros. Es peor para nosotros. Y algo que yo vuelvo a recalcar cada vez que puedo es que tenemos una esperanza hermosa y viva, o sea, tenemos también la ayuda de Cristo, tenemos la ayuda del Señor, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Cosa que carecía las personas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaban por ley, pero nosotros ahora podemos comprender la gracia de Dios no como la oportunidad de pecar, sino más bien como la oportunidad de ser entrenados en aquello que nos cuesta y saber que no tengo un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. O sea, Dios mismo me ha
dotado de eso con su Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Entonces, no se trata aquí de que es que mire que las tales de tal apellido, así somos, ¿verdad? Yo no sé, usted de Tegucigalpa, Mina, pero acá se maneja mucho y dice, no, es que las Martínez así somos, ¿verdad? Todas somos escandalosas y todas reventamos ahí, todas nos enojamos, ¿verdad? Ah, no, es que así era mi abuela, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo un primo que siempre dice, no, es que vos te pareces que mi abuela, que te pareces a mi abuela. Y entonces yo me ponía un poco molesta, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, Señor, cámbiame, transfórmame, ¿verdad? Porque en realidad no se trata de dónde vengo, se trata de que yo he sido hecha nueva criatura, Exacto. ¿verdad? Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque hasta esas cosas pueden ser ataduras familiares, eso del enojo, Exacto. el mal genio, qué sé yo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, y que nosotros podamos, cuando veamos la prueba, como decíamos la vez pasada, aceptar en paz, no porque nos creamos superiores, ni porque pensemos que estamos derrotados, sino porque estamos confiando en el Señor, porque no estamos centrados en nosotros, sino poniendo los ojos en el Señor, ¿verdad? Y entonces podemos estar en la situación en paz, ¿verdad? y la paz no tiene que ver con la situación. Sí, o sea, y no tiene que ver con ser apático, ¿verdad? No tiene que ser con ser... con ignorar. Con ignorar, ¿verdad? No tiene que ser con volverme y meterme en mi propio pensamiento y no ver nada, no. Tiene que ver con ver todo, tiene que ver con ver la actitud de alguien, tiene que ver con ver que el hijo no avanza en esto, tiene que ver con tantas cosas, pero... yo lo veo, pero puedo tener paz y confianza de que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Hace poco hablaba con alguien y me decía, he estado angustiada y preocupada, me decía, pero o sea, he estado así como viendo esta situación y es una situación preocupante. Pero ella me decía, pero puedo dormir tranquila, pero puedo descansar en el Señor. ¿Verdad? O sea, y generalmente usted dice, bueno, ¿quién puede dormir con un gran problema, verdad? Podemos dormir cuando creemos que el Señor está al control de todo eso, ¿verdad? Entonces sí no nos concentramos en el problema, sino en el Señor. Sino en el Señor. Entonces es hermanas, muy bueno que ustedes puedan revisar hoy si están siendo vestidas o tienen constantemente o buscan constantemente o buscamos constantemente vestirnos de un espíritu apacible, ¿verdad? De un espíritu tierno, de si somos personas que damos buenas respuestas, si somos personas que, como dice, que damos blandas respuestas, ¿verdad? Que somos de las que hablamos para edificar a los demás, o si cada vez que hablamos alguien sale herido, ¿verdad? Eso es importante porque a veces somos así, a veces decimos una cosa y alguien sale herido, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿verdad? ¿Qué hice, verdad? Pero creo que el Señor puede cambiar eso cuando nos llenamos de su palabra. Y David dijo así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también nos habla la palabra de hablar o pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. Y eso va a ir dando también que hablemos y podamos edificar la vida de otros. Porque en la manera que pensamos, en esa manera vamos a hablar. En lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos verificarlo y cuidarlo. No se trata aquí de que, todo esto solo voy a orar, como decía el otro día la profe Alba, ¿verdad? No es que solo voy a orar y voy a decir, me visto de humildad, me visto de, ¿verdad? De un espíritu manso. No, es a través de comprender la palabra del Señor y ayudadas por el Espíritu Santo que vamos a hacerlo. Como hablábamos en el programa anterior, es un proceso y requiere de un interés personal en poder ser nosotras revestidas de esta manera, ¿verdad? Tenemos también la parte de la mansedumbre, que es una característica, es un don de Dios también. Así es. Para todos nosotros, que está también disponible para usted y para mí, y debemos nosotros vestirnos también de mansedumbre, que es lo opuesto, ¿verdad?, a la autoafirmación, al interés personal, ¿verdad? La persona mansa dice, está
no está exaltada ni está abatida, sino que más bien es una persona, ¿verdad?, que está concentrada en Dios, ¿verdad?, que está centrada en Dios mismo, ¿verdad? Y a sabiendas de que Dios tiene control de todas las cosas. Dios es soberano. Entonces nosotros debemos entender la vida cristiana tal como la presenta la palabra, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra, porque de repente se cree que tal vez la gente que viene al Señor ya no tiene problemas o esto ya no sufre, ¿verdad? O esto o aquello. Y entonces, pero cuando nosotros entendemos al Señor a través de su palabra, podemos entender que Él es soberano y que lo que pasa, pasa porque Él lo está permitiendo. Exactamente. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, podemos aceptar con mansedumbre lo que Él nos está mandando. Ese es el detalle de la mansedumbre, aceptar sin queja. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, hoy podríamos preguntar, ¿nos estamos vistiendo de un espíritu tierno y sereno? Porque la mansedumbre va también dentro de este punto, ¿verdad? ¿Estamos nosotros entendiendo esta parte de la mansedumbre? Y esto da pie también a otro punto importante, y es que debemos vestirnos con una pieza muy importante, que es el estar bajo autoridad. Hemos sido creadas para estar bajo autoridad. Exacto. Y creo que todo lo que hemos hablado, curiosamente, es contrario a lo que el mundo está enseñando, ¿verdad? El mundo está enseñando todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo? Cuando vayamos a la palabra y podamos comprender esas cosas, ¿verdad? Entonces, claramente vemos que fuimos diseñados para estar bajo autoridad. Ese fue el problema inicial, ¿verdad? Eva pues no respetó esa parte y fue a hacer lo que le dijeron que no hiciera. Y eso pues comenzó todo el asunto. Y es nuestra naturaleza, o sea, luchamos como mujeres, luchamos con esa parte. Yo creo que no solo yo lucho, ¿verdad? Yo creo que todas luchamos con esa parte. Les digo, raras mujeres he conocido yo tan mansas y tan buenotas, tan sujetas, ¿verdad? Generalmente estamos todas luchando con un deseo de llevar la batuta. Y creo que eso es también bíblico, ¿verdad? Sí. Con un deseo de ir encima de los hombres. Y podríamos decir que en el mundo que pasó esto, que el hombre hizo lo otro, pero en Dios mismo ocupamos volvernos a la palabra del Señor. No importa de dónde venimos, si somos empresarias, si somos ingenieras, si tenemos una carrera, es que cuando venimos a Cristo, lo que la palabra nos indica es que necesitamos también tener esta pieza clave en nuestra vida, que es vivir bajo cobertura. Y en este caso, ¿verdad? Hablamos a las casadas de esa cobertura de sus esposos, de esta cobertura de las autoridades en la iglesia, ¿verdad? Incluso siempre hay una necesidad de ser guiados y de ser cubiertos. A eso le llamamos también cobertura. Exacto. Fíjese que a veces hay mujeres que tienen esposos que quizás no son cristianos, pero ellas de alguna manera hasta podría decirse que a la mujer puede que le guste eso, porque entonces ella se siente con más autoridad. Sí. Y nos gusta la autoridad, ¿verdad? Y como usted decía, todo el problema del mundo empezó por la desobediencia. Sí. Por la desobediencia. Y entonces es en este detalle en donde Satanás ataca más. Ataca más a la iglesia también. Y si usted se fija, el principal bastión ahorita de toda esta ideología que está tirando el mundo, que es una cosa global, viene atacando la autoridad, ¿verdad? En una rebeldía espantosa, en una rebeldía en donde a los hijos les dicen que no tienen por qué hacerle caso a sus papás, ni a los profesores, ¿verdad? Les están desautorizando. A las mujeres que no tienen por qué sujetarse a sus esposos, ¿verdad?
porque Satanás sabe que cuando ataca la autoridad, ataca a Dios mismo. O sea, está atacando los pilares de la sociedad y de la iglesia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es importante que pongamos atención en este punto. ¿Cómo estoy yo revestida de esta parte? Si este es un vestido, estoy cubierta realmente, estoy entendiendo que la autoridad o vivir bajo autoridad es parte del diseño divino y que no es para mi sometimiento, sino más bien para mi protección, ¿verdad? No es para mi destrucción, es más bien para que yo pueda también ser estimulada a hacer todas aquellas cosas para las cuales fui llamada. Entonces vemos cómo la sociedad también va en declive cuando la mujer desaparece del hogar porque está ocupada realizándose en otras cosas, ¿verdad? No criticamos a las que trabajan, no, pero debo cumplir el rol con mis hijos, debo cumplir el rol con mi esposo, ¿verdad? Debo cumplir mi rol en la iglesia sirviendo al Señor, ¿verdad? Y esto viene de una conciencia de este punto, ¿verdad? De para qué fui creada en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué fui creada en Dios? Y lastimosamente hay necesidades que son naturales, que Dios mismo las puso, pero hemos corrido a llenarlas en fuentes equivocadas, cuando la fuente real de la llenura de esa necesidad es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo estoy llena de Cristo, cuando yo he sido revestida del Señor, ¿verdad? Cuando yo he reconocido a Dios en mi vida, esa llenura va a provocar que yo pueda estar feliz y contenta haciendo esa labor para la que Cristo me llamó, aunque no hayan platillos, aunque no hayan bombos, aunque no hayan, ¿verdad? Muchas cosas. Hay mujeres que están haciendo la diferencia en muchas áreas de la vida, pero debemos cuidar el hogar también. Le voy a contar una cosa que me sucedió. Cuando yo me casé, yo estudiaba economía. Estaba sacando una licenciatura en economía en Tegucigalpa, en la Autónoma. Y faltando como unas 12 clases para graduarme, yo me casé. Pero yo suponía que aquí estaba esa carrera. Y cuando vine, no estaba. Para mí fue un choque, ¿verdad? Y yo me matriculé en otra universidad, en eso salí embarazada y los embarazos no me caen muy bien, entonces me retiré. Y hasta que mi hija estuvo un poco grandecita, volví a estudiar, pero después no tuve quien me las cuidara y volví a retirarme. Sin embargo, yo en mi corazón jamás me resentí por eso. O sea, porque yo siempre he pensado esto, que si a nosotros nos preguntan a quienes amamos más en esta vida, a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Entonces digo yo, si yo amo más a mi hijo que a nadie más, ¿por qué es más importante trabajar en otro lugar que educar a mis hijos, ¿verdad? Entonces me quedé muy conforme ahí, a veces creo que mucho, ¿verdad? Me quedé muy conforme ahí y siento que no desperdicié mi tiempo, ¿verdad? Porque yo me hubiera arrepentido, creo, de no criar a mis hijos, porque he visto gente que sí se dedicó a otra cosa y sus hijos tienen problemas que no he visto en mis hijos, por ejemplo, por la falta de una mamá, ¿verdad? Entonces, como el Señor permite a veces que a veces cosas que parecen malas, ¿verdad? En realidad vienen a nuestro favor. Bueno, siempre es así, sí. En la vida de quienes lo amamos, porque Él tiene cuidado hasta de cada detalle pequeño que nosotros hacemos. Entonces, no he criado a mis hijas así con la idea de que sean grandiosas ni nada de eso, pero el mundo se mete, queramos o no, en las ideas de nuestros hijos. Entonces, como nosotros a las mujeres, a las muchachas jóvenes, tenemos que enseñarles, ¿verdad? Ahora, lo que la palabra dice de la mujer, ¿verdad? Porque el mundo le va a decir todo lo cosas contrario. terribles, ¿verdad? Que parecen que es para una mujer triunfadora y no lo es. Exactamente. Y en este caso, ¿verdad? Cuando nosotros realmente no entendemos el propósito de Dios en su palabra,
nos vamos a ver abatidas, derrumbadas, ¿verdad? Desoladas, abandonadas, solas, no sé. Creo que esos sentimientos constantemente vienen, aun cuando un hijo se salió del control, ¿verdad? Porque mientras tuve tiempo, no estuve, y ahora que tengo tiempo, ya él está en cierta etapa de la vida. Entonces, en este caso también no estamos hablando de que todas deben dejar de trabajar, ¿verdad? No, claro de ninguna no. manera, pero ni de sí, estudiar, ni de estudiar, ni nada de eso, sino que nuestro enfoque también debe ser el cumplir la palabra de Dios cuando me habla de lo que yo soy en medio de mi casa, ¿verdad? El problema es ir y correr tras aquellas cosas que ando buscando llenar mis vacíos, cuando en realidad necesito ser llena en Cristo para poder dar a mis hijos lo que necesitan, ¿verdad? Somos muy dados a cambiar la atención, el cariño por las cosas, ¿verdad? Tengo el dinero para darte eso que ocupas y que querés, pero no tengo el tiempo para estar con vos y disfrutar de lo que te di. Esas son las cosas que el mundo ha introducido y que te dice, tu hijo solo necesita que le compres el último teléfono de la moda, ¿verdad? Y está feliz, te ama, pero en realidad lo estamos abandonando en ese sentido. Entonces, a lo que hablamos es, al estar sujetas, al estar bajo autoridad, también Dios nos da esa capacidad de poder ver que nuestro papel en el hogar es importante, ¿verdad? Exacto. Que nuestro papel al lado de nuestro esposo como ayuda idónea es importante y determinante. Y no hay razón para sentirnos subestimadas o menospreciadas, sino todo lo contrario. En algún momento nos vamos a sentir orgullosas de los hijos que tenemos y verlos realizando aquellas cosas para las cuales Dios los llamó. Entonces, usted que es cristiano, usted que ama al Señor, usted que sirve al Señor, también enfóquese en esta parte y que el Señor le pueda dar sabiduría para ver cómo estamos manejando esta etapa. Y ya para ir concluyendo, porque el tiempo se hace bien corto aquí, Sí. es que necesitamos pues revestirnos de la armadura de Dios que está en Efesios 6, ¿verdad? Sí. Y esa armadura de Dios es algo que necesitamos para luchar, para bregar con todas las cosas que vienen, y es también parte de un recurso que Dios nos da para que nosotros podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Así es. La armadura de Dios, dice la palabra, que consta, dice, de dice, ceñidos los lomos con la verdad. Dice, mire, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del evangelio, ¿verdad? Y ¿qué serán dice, porque eso de ceñir los lomos con la verdad? Y la palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Dice la Biblia dice eso, ¿verdad? Tu palabra es verdad, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que estar impregnados de la verdad? También con la coraza de justicia, la justicia de Dios, ¿verdad? Exacto. Que es cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Eso protege, y fíjese que la coraza es lo que protege aquí, el pecho, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Sí. También dice, calzados con el apresto del evangelio, y es que esto dice que la obra del evangelio en nuestra vida es recordarla para poder tener paz, ¿verdad? El apresto del evangelio de la paz, dice, y compartirla con otros también. No solo que nosotros nos quedemos con ella, ¿va? Sí. También, y por eso es un calzado. Exacto. Para poder ir. El escudo de la fe es otra cosa, ¿va? Y yo estaba leyendo algo bien interesante de los escudos, porque dicen que en los escudos antes, la gente que peleaba los hacían de pieles de animales. Eran muy gruesos, y entonces se secaban y como que se tostaban. Entonces antes de las batallas ellos los mojaban, los empapaban, y como los dardos que lanzaban eran con fuego,
Ay, entonces se apagaban. Por eso la palabra dice, para que puedas apagar los dardos del fuego del maligno, ¿verdad? Entonces, como todo esto, Pablo lo escribió en un contexto que ellos entendían, ¿verdad? Sí. Entonces me llamó la atención esto del escudo del escudo de la fe, ¿verdad? El otro es el casco de la salvación, que nosotros podamos tener en nuestra mente que hemos sido salvos y que no nos dejemos engañar por el maligno, ¿va? Porque trae pensamientos, a veces queriéndonos culpar de cosas que ya nos perdonó. Sí, ¿verdad? Sí. Y dice también la espada del Espíritu, ¿verdad? Que la espada, como sabemos, es para defenderse y también para atacar, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Verdad? Y si vemos, Mina, toda la armadura de Dios también está en su palabra, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros pretender estar vestidos de la armadura de Dios si no estamos consumiendo lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Es aquí donde no se trata de supersticiones ni de hacer oraciones de cierta manera, no se trata de rituales, ¿verdad? No, se trata de leer la palabra de Dios y saber lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es como cuando un médico va a una cirugía, ese médico no va por inercia, ¿verdad? No es que va a ser como porque tiene un título, entonces no, tuvo que haber, ¿verdad? Estudiado, tuvo que haber retenido, tuvo que haber aprendido aquello que necesita para hacer esa cirugía. En un ejemplo, ¿verdad? Como creyentes, para tomar la armadura de Dios, no podemos hacerlo así, ¿verdad? Por inercia, no. Necesitamos conocer profundamente lo que dice la palabra del Señor. Amén. Exacto, y fíjese que es bien interesante que diga que es la espada del Espíritu, del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos dice qué parte de la palabra es la que tenemos que usar en determinados casos. Exacto. Fíjese que cuando Satanás atacó a Jesús, cuando lo tentó, ¿se acuerda? Él usó la palabra, Satanás. Y quizá cualquiera hubiera dicho, pero es válido esto que le está diciendo. Pero Jesús sabía que esa palabra no era la oportuna para ese momento. Exacto. ¿Verdad? Y le contestó. Y le contestó con la palabra. Exactamente. Sí. ¿Verdad? O sea que Satanás quiso usar la palabra de Dios fuera de contexto. Exacto. Y ahí podemos aprender mucho también, ¿verdad? Cuando usamos la palabra de Dios fuera de contexto, podemos caer en el error. Claro. Pero es ahí donde el Espíritu también nos ayuda para usar esta palabra como espada y de la manera adecuada. Y ya para concluir, porque el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 3. Y Colosenses nos dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿verdad? Revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y yo creo que este es el perfecto versículo para concluir, y debemos estar nosotras entendidas de la necesidad que hay, no solamente de aparentar por fuera con una vestimenta que soy creyente, sino también que dice que mi adorno sea el que sale de mi corazón, y que yo pueda entonces estar vestida de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿verdad? Uno dice, ay Señor, esto no es tan sencillo, ¿verdad? Es como decir, cómprese una cartera de tal marca, que dice, es carísimo, no lo puedo tener yo, ¿verdad? Pero en este caso, mi amada hermana, tenemos una buenísima noticia, y es que aquí no hay, esto no es como para mujeres que quieran salir al estrellato, predicar en las multitudes. Esto es para usted que también está en su casa, esto es para usted que tiene 13, que tiene 11, que tiene 25, esto es para usted que es abuela, esto es para usted que es mamá joven, ¿verdad?
Esto es para todas nosotras y es una vestimenta que no solamente vamos a ocupar para vivir en esta tierra, sino que también es lo que nos prepara para la venida del Señor. Sí. Porque también dice en Apocalipsis, regocijémonos y alegrémonos y demos a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, ¿verdad? Y dice, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El vivir vestidas internamente con estas vestimentas, con estas prendas que hemos hablado, ¿verdad? Eso nos va a preparar también para la venida del Señor. O sea que no miremos esto como algo pasajero o como algo que tengo que hacer porque me toca, ¿verdad?, recibir a los hermanos en mi casa y hoy me voy a vestir de esta forma. No, esto es algo que constantemente yo necesito para esperar como debo, como creyente, la venida del Señor, y que mi esperanza no sea quitada, sino más bien que cada día yo pueda ser alimentada por el Señor, ayudada por el Señor en medio de mis debilidades, porque en medio de lo que yo soy débil, Él es fuerte, Él nos fortalece, ¿verdad? Entonces, no estamos solas, estamos ayudadas por el Señor y podemos ser mujeres cristianas que reflejemos a Cristo en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Sí. Cualquiera diría que esto es imposible en estos días, pero no lo hacemos nosotros. Como decíamos al principio en el programa pasado, es un vestido que el Señor nos pone. Exactamente. Es más cuenta de Él que cuenta de nosotros, ¿verdad? Exactamente. O sea que nosotros solo tenemos que disponernos, ¿verdad? Amén. Tener un corazón dispuesto para agradar al Señor. Y también, ¿verdad?, buscarle, leer su palabra, buscar personas que también podamos hablar y edificarnos mutuamente. Porque yo creo, Mina, que aún eso es interesante, y bueno, no interesante, sino es determinante en la vida de una mujer cristiana, ¿verdad?, con quien me junto y que hablo con esas personas. Realmente me edifican, me hacen crecer en Cristo. Yo tengo una amiga que constantemente me está escribiendo, mira que aprendí de este versículo, y yo me maravillo y aprendo con ella, ¿verdad? Y también puedo compartir que aprendí de tal cosa, o de esto que hice mal, o de esto que hizo mi hijo, ¿verdad? Y a veces uno se ríe, pero Dios le enseña de diferentes maneras. Entonces, qué hermoso es compartir. Ha sido para mí una bendición muy grande compartir con ustedes. Espero nos podamos ver más adelante. Y sí llegó el momento de despedirnos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por cada una de las personas que nos han estado escuchando en este día. Y les saludamos, les mandamos un abrazo grande, ¿verdad? Los que pues nos han escrito. Y queremos orar, ¿verdad? Queremos orar en este momento para que podamos pues poner nuestras vidas delante del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que ha sido, Señor, un instrumento necesario en nuestros corazones. Tu palabra ha sido útil para nosotros, para redarguirnos, para enseñarnos tu palabra, para mostrarnos el camino. Señor, tú eres quien ha pagado el precio por nuestros pecados, quien nos ayuda constantemente. Y sabemos que lo que está escrito y lo que hemos hoy dicho es imposible en nuestra humanidad. Es imposible para nosotros como humanos, para nuestra naturaleza caída, pero es posible en ti. Y tú has dicho que separados de ti nada podemos hacer. Hoy te pedimos, Señor, que podamos permanecer arraigados y cimentados en ti para que podamos comprender tu palabra y no solamente, Señor, estar haciendo las cosas correctas para la vista de los demás, sino que en el ser interior nuestro podamos agradar tu nombre y exaltar tu nombre con cada una de nuestras acciones dentro y fuera de nuestra casa. Señor, no queremos usar caretas, queremos usar esto que tú nos has dado en tu palabra y vivir, Señor, revestidas de cada una de estas características y de estas prendas que hemos estudiado en estas 2 semanas, que podamos reflejar tu gloria en medio de cualquier lugar donde estemos, de nuestros trabajos, de nuestras casas,
con nuestros esposos, en nuestras iglesias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se fue. Y bueno, Mina, nos estaremos viendo en otro programa. Le invitamos para ver el siguiente programa el martes que viene a la misma hora. Y pues ha sido una bendición poder compartir. Que el Señor les bendiga. Y bueno, mil gracias por este tiempo que he apartado estos 2 días, el martes pasado y este. Y aquí estamos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo del Señor y de su palabra. Así es. Gracias, Mina. Bendiciones.